¿Qué hacemos con las funciones? Básicamente la función se utiliza para predecir situaciones, ya sea situaciones futuras o situaciones pasadas si nos imaginásemos una línea de tiempo, pero en realidad son situaciones que dependen de los elementos que estamos utilizando. Esto es muy útil en todo lo que es simulación, porque no necesito hacer en la práctica algo si puedo obtener una función que me diga lo que va a ocurrir en determinado momento o en cuando se utilice determinada cantidad o un determinado voltaje, distintas situaciones que van a ocurrir en un futuro y no necesito construir un aparato, verificar esto empíricamente, sino que lo hago por cálculos. O sea, no lo verifico en la práctica directamente, que es muy costoso y probablemente me dé problemas o me dé errores. Así se puede hacer lo que llamamos en todo caso la física teórica, que no trabaja sobre cuestiones empíricas, sino con cuestiones teóricas que se escriben totalmente en forma matemáticas. Ahí se aplican todos los conocimientos de matemáticas y mucho más dentro de lo que se puede llegar a expresar matemáticamente. Lo correcto es decir que aquí van los valores de la función de la variable que es independiente, x, y aquí van los valores de la función evaluada en esa x. Estos dos ejes representan las coordenadas de un punto en un plano. Eso es una graficación. Entonces, si teníamos una función, por ejemplo, la función f de x igual a 2x más 2 o más 3, decimos, ¿cuánto vale la función en 0? O sea, la función en el valor 0 va a valer 3. La función en el valor 1 va a valer 5. La función en el valor menos 1 va a valer 1. ¿Sí? Si en 0, 0 por 2, 0, más 3, 3. En 1, 1 por 2, 2, más 3, 5. En menos 1 por 2, menos 2, más 3, 1. Y así sucesivamente podría sacar infinitos valores, puesto que esta función puede ser evaluada perdón, ahí está, no se estaba viendo, esta función puede ser evaluada en todos los reales. Y el resultado son también reales. Entonces, esta función graficada para nosotros es en 0 vale 3. 1, 2, 3. Fíjense, para el valor 0 de x, la función vale 3. Justamente el punto cuyas coordenadas son 0, voy a colocar más abajo, cuyas coordenadas son 0, punto y coma 3, le corresponde estar sobre el eje de las y'es, como decíamos antes. Coincide con el valor puesto que estamos hablando de el origen 0. Ahora, cuando vale 1, decimos 1 acá, la función vale 5. 1, 2, 3, 4, 5. Este sería el valor 5. O sea, que para el valor 1, la función vale 5. ¿Cuáles son las coordenadas que representarían ese valor? Justamente la intersección 1, 5. Esto es, subo el 1 hasta el valor 5, que es donde toma la función, y digo que ese es el punto que le correspondería gráficamente a esa función. ¿Se entiende esto? A veces confundimos, decimos, este es el valor de la función. No, el valor de la función es este, el que está sobre el eje. Este es el punto que representa en este punto, ¿cuánto vale la función? La coordenada. Si lo evalúo en menos 1, me encuentro con que la función vale 1. O sea que, sí, ¿no es cierto? Vale 1 en ese lugar. Que para menos 1 vale 1. Menos 1, 1. Recuerden, este valor las coordenadas son 1, punto y coma 5. Y en este valor las coordenadas son menos 1, punto y coma 1. Quiere decir, repetimos, esto lo hago lento porque después ya no lo veo más. En el valor menos 1, la función evaluada nos da 1. Menos 1, 1, las coordenadas son estas.
Así que ese es el punto graficado que representa tanto a la ordenada, ¿sí?, que está aquí, como a la abscisa. Dos palabras que quizás sean nuevas. Abscisas son los valores de la X, los valores de la variable independiente. Y ordenadas, o sea, las que reciben la orden de ser tal, son las que están sobre el eje Y. Abscisas y ordenadas. Variable independiente, variable dependiente. O sea, la X podés elegir cualquier punto. La Y va a depender de que se calcule. O sea, la X es la variable independiente, la Y es la variable dependiente, puesto que solamente sale cuando se calcula toda esta expresión. O sea, a la X le pongo cualquier valor y de ahí obtengo el valor que va a representar la Y. Así que esta es la variable independiente y el resultado es la variable dependiente. O la abscisa y la ordenada, la que da la orden y la que es ordenada ser el número que corresponde. Así entonces tenemos nuestra graficación en donde la recta, porque esto es una recta, y ya lo conocían ustedes a esto, nos da esta recta, que va pasando por todos los puntos. ¿Se entendió hasta aquí? Si consideramos esta cuestión de fabricar la gráfica a partir de puntos, estamos diciendo justamente hacerla por puntos. Ustedes solían escribir una tablita en donde poníamos los valores de las X y aquí los valores de las Y. Ya no decimos valores de las Y, sino valores de la función evaluada en X. Entonces hubiéramos dicho que para el valor 1 esto valía 5, para el valor 2 esto valía 7, voy evaluando acá, para el valor 3 esto vale 3 por 2 es 9, y así sucesivamente un montón de puntos que graficamos en el eje de coordenadas, ¿sí? Ahora, en el gráfico cartesiano. Si tuviéramos que hacer esto con todas las funciones, la verdad es que sería bastante inútil el concepto de predicción. La idea es poder hacer la gráfica de una función con algunos conceptos y características que sabemos de ella. Puntualmente, esto es lo que llamamos la ecuación de la recta, o sea que va a ser una recta. Y una recta está definida por dos puntos cualesquiera. Es decir, si yo tengo un punto y otro punto dados en el espacio, por esos dos puntos pasa una única recta. Así que me basta con la definición de dos puntos cualesquiera que a mí me sirvan para definir por dónde va a pasar la recta. Se comprendió hasta acá, ¿no? En la parábola van a ser 3 puntos y así sucesivamente vamos a tener diferentes características que nos hacen a la función. Esto es lo que vamos aprendiendo. Características, funciones que tienen una forma característica. Sabiendo cuál es su forma característica, o sea, su comportamiento, con unos pocos puntos yo puedo graficar con bastante precisión dicha función. En nuestra función lineal, ahora llamamos a esto función lineal, ya no más ecuación de la recta, vamos a obtener algunos valores característicos. Y en la función lineal y en todos los valores que sea así, que estemos refiriéndonos. Hay dos valores que siempre sacamos, que llamamos puntos críticos o puntos importantes o puntos significativos para una función, que son la ordenada al origen y las raíces. ¿Qué es la ordenada al origen? Vamos a escribir ordenada al origen. Ordenada al origen. o sea, la ordenada al origen. La ordenada al origen es, como lo dice su palabra, pero uno en general no lo analiza, es, ¿quiénes son las ordenadas? Dijimos que los valores de la X, aquí están las ordenadas. ¿Y cuál es el origen? En un gráfico se supone o se pregrafica y se dice, aquí, este lugar es el origen del gráfico. Cuidado, no significa que los gráficos arranquen allí, ¿sí? Sino que nuestro eje cartesiano arranca en este lugar. Este es el origen. El origen tiene dos coordenadas, como conocemos. 0 para el valor de las X, 0 para el valor de las Y. Este es el punto, este puntito que está acá, es el punto 0, 0. Bien, a eso lo llamamos el origen.
Si estas eran las abscisas y aquí, en este lugar, van sobre este eje vertical las que llamamos las ordenadas, o sea, las que reciben la ordenada al origen es el valor que tiene la función cuando es evaluada en el origen, o sea, cuando es evaluada en cero. En definitiva, eso es para que se comprenda. La matemática hay que entenderla, ¿sí? Porque de lo contrario, simplemente aprendemos de memoria. La ordenada al origen es la función evaluada en el origen. ¿Cuál es el origen? El punto cero. La función evaluada en el origen, cero. O a o es f en cero. La función nuestra, en este caso, evaluada en cero, es 2 por 0 más 3, es decir que la función evaluada en 0 nos da 3. Nuestra ordenada al origen es el valor 3. En el dibujo sería, para 0 vale 1, 2, 3. Para 0 vale 3. Sería 0, punto y coma, 3. ¿Se comprendió? Esa es la ordenada al origen. Esto es uno de los puntos característicos que siempre intentamos sacar, porque aparte evaluar en 0 una función la simplifica muchísimo. Entonces es como una especie de truco. No es un truco. Cualquiera de los valores serviría, pero en la recta sirve fácil, en otras funciones no. Por eso la ordenada al origen pasa a ser para nosotros algo muy importante. El otro valor que vamos a tener en cuenta para hacer las graficaciones son lo que llamamos las raíces. Esto, las que llamamos raíces de la función, son aquellos puntos en donde el dibujo de la recta o el dibujo de la función, ya sea una recta, una curva, lo que fuera, una parábola, corta, ¿sí?, a el eje horizontal, al eje de las X, al eje de las ordenadas o de las abscisas. El lugar en donde corta a este eje. Prestemos atención al detalle para entender qué son las raíces. Cuando la función, en el punto 0, la función valía, en la x0, la función valía 3. ¿Está bien? Dijimos que este era el valor. Ahora, ¿en qué valores de x, porque la pregunta viene al revés, ¿en qué valores de x la función va a valer 0? O sea, las raíces nos preguntamos, ¿cuáles son los valores de x? ¿Cuáles son las x en donde la función nos vale 0? Fíjense que antes era, la ordenada de origen era la función evaluada en 0. Evalúo el 0 y me da la ordenada de origen. Aquí es al revés. Acá me pregunto, ¿cuáles son los valores de x que toma la x para que la función valga 0? A eso lo llamamos las raíces. Si la función vale 0, la curva o la recta o lo que fuere va a cortar al eje x. La función vale 0. ¿Cómo resolvemos esto? Decimos, bueno, la función f de x sub 1, o sea, estoy diciendo un valor x específico, que es el que yo quiero buscar, va a ser donde 2 a la x sub 1 más 3 sea igual a 0. Recuerden, es lo mismo poner x, no poner un x sub 1, ¿sí? Normalmente no vamos a poner sub 1, sub 2, sub 3. Pero la idea es entender de que cuando voy a obtener aquí una x, voy a obtener un valor determinado, un x específico, no un cualquiera, no una variable, sino un x específico. Por eso le ponemos un subíndice, un 1, un 2, un 3, un 4. Así que x sub 1 va a ser 2 evaluado en x sub 1 más 3 va a dar 0. Simplemente despejamos, pasamos al menos 3, pasamos al 2 dividiendo, o sea que me queda que x sub 1 es igual a menos 3 medios. O lo que es lo mismo, que a ustedes no les gustan mucho las fracciones, pero van a ver que al final es más fácil, menos 3 medios es menos 1,5. En definitiva, ¿qué nos implica? Que la función evaluada en el valor específico menos 1,5 da 0. O, lo que es lo mismo, decir x sub 1, que vale menos 1,5, la función da 0, x sub 1 es raíz. O sea, menos 1,5 es una raíz de la función, en este caso, la raíz de la función. Así que, ¿qué nos está diciendo? Que este valor, menos 1,5, punto y coma 0,
O sea, este valor que en menos 1,5 vale 0, acuérdense que la función vale 0, nos va a dar ese punto como sus coordenadas, menos 1,50. O sea que corta al eje X. Y ya tenemos los puntos que necesitábamos, porque esto es una recta, sabemos que es una ecuación de una recta, o sea, la fórmula de una recta, así que tengo un punto, tengo otro punto, suficiente como para que podamos dibujar nuestra recta. Esta sería nuestra función realmente f de x, dibujada en sus diferentes coordenadas, ¿sí? O lo que llamamos la recta, que sería la recta que equivale a 2x más 3. Eso es nuestro dibujo, que lo desarrollamos a partir de 2 puntos y con un conocimiento previo que decíamos, esto es una recta. ¿Se entendió bien?